Mis hermanos, bienvenidos una vez más a Divagaciones Libertinas. El día de hoy nos acompaña Krishna Sánchez. Krishna, ¿cómo estás, mi hermano? Muy bien, gracias. A toda Muy madre. agradecido por la invitación y poder estar acá con todos los que nos estén viendo. No, al contrario, carnal, el gusto es nuestro, que has aceptado la invitación y, pues saber un poco de ti. Te topé en la universidad, te vi a lo lejos, nunca, cruzamos palabra, pero pues de alguna manera uno va ubicando a la banda ahí entre los contactos, sabe uno que anda escribiendo, que anda haciendo dos, tres dagas. Y supe que estuviste por ahí en el festival de Fóbica Fest, creo que en el 2020, ¿no? Por ahí anduviste. Sí, bueno, como mencionas, sí, ahí anduvimos pululando primero en la universidad y en la Facultad de Letras Hispánicas. Y sí, efectivamente, el año pasado, en octubre, estuve por ahí invitado en el Fóbica Fest, organizado por el buen Roger, Roger Vega, que le mandamos saludos y nos está viendo. Y pues sí, por ahí nos invitó a presentar un libro junto a otros compañeros que estuvieron para esa ocasión. ¿Fue el primero que asististe o ya habías asistido a otro? Había asistido anteriormente, había asistido anteriormente a otros, pero en calidad de espectador, pues. Iba ahí como a ver las presentaciones, pero este es el primer año que me tocó ir pues, como autor. Oye, y en el primero le pegaste, ¿no? Digo, en el sentido que ganaste el premio al concurso, ¿no? Sí, sí, me tocó ganar el concurso de cuento de terror que organizan ahí mismo, que le llaman el Bazar de los Horrores. Ajá. Ese me tocó ganarlo en 2020. Sí, en Ujú. 2020 me tocó el primer lugar. Porque ya había participado anteriormente, ¿no? Pero no había habido suerte. Mm. Oye, ¿y por qué te dio el gusto, más bien por qué elegiste el, el terror, la ciencia ficción? Eres escritor de ese género, ¿no? El terror fue algo más reciente, algo más así como algo que quise hacer, o sea, que me autoimpuse, por decirlo de cierta manera. Órale. Y la ciencia ficción, pues es algo que más bien se me dio, ¿no? No tanto que lo haya elegido. Eh, ya sí, fuera elección, siempre digo que yo quería ser Borges. Yo le quería dar a la literatura fantástica, ¿no? De hecho, las primeras cosillas que escribí iban en la línea posteriormente, conforme seguí escribiendo, para la ciencia ficción. Se me iban dando más las historias de ciencia ficción. Y bueno, también como parte de lecturas, pues también fue lo que más leía y pues siempre va junto con pegado, ¿no? Lo que uno lee con lo que uno escribe y pues sí, acabé dándole por el camino más bien de la ciencia ficción. ¿Y cómo es, cuéntanos la anécdota, cómo es que llegas a la ciencia ficción? ¿Por qué se te da más fácil, por qué dices que se te da más fácil hacer ciencia ficción que, que otra cosa? Ay, no lo sé, la verdad, fíjate que es buena pregunta, pero pues no lo sé, no sé si ya son como lo que uno trae dentro de la cabeza o el medio que se mueve, ¿no? O sea, alguna vez en otra conversación que tuve así en una entrevista que tuve, comentaba que por ahí que lo que yo no sé es cómo a la gente se le ocurren historias realistas, ¿no?
A mí no, el realismo no. Para mí es algo imposible el realismo, ¿no? O sea, la verdad, mis respetos, ¿eh? Totalmente. O sea, aquellos que hacen literatura realista, pues yo siento que es la sintonía que ya trae cada quien, ¿no? A mí me tocó traerla, estar sintonizado en la ciencia ficción y los territorios extraños para mí es el realismo, ¿no? Es algo que digo, no, ¿cómo se inventan historias así? ¿Leías mucho ciencia ficción? Pues mira, en ciencia ficción, ya yo creo que desde que desde que estábamos en la universidad, que andábamos por ahí, pues los autores más conocidos, ¿no? De ciencia ficción, las distopías clásicas, ¿no? Un Mundo Feliz, 1984, Fahrenheit de Ray Bradbury. Y bueno, Wells, también había leído algo de Wells. Pero los leía como en general, ¿no? O sea, no era algo así, en ese momento no era algo como que yo dijera, quiero hacer ciencia ficción o estoy metido en la ciencia ficción. El autor que para mí así abrió como, me voló la cabeza y me hizo enamorarme de la ciencia ficción fue Philip K. Dick, que me lo recomendó por ahí un camarada precisamente también del Kush, que es de filosofía, el buen Temo, al cual también le mando saludos si nos está escuchando. Él, por muchas pláticas con él, empecé a leer a Philip K. Dick, que fue de los primeros que me voló la cabeza. Luego seguí con autores como William Gibson, que tiene Neuromante y todas estas ondas del cyberpunk. Entonces, pues fue de ahí, ¿no? Principalmente con Philip K. Dick. Y ya de ahí fue, de que lo leía él, ya fue en más plan de, oye, ¿sabes qué? Me quiero adentrar en esto que es la ciencia ficción, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya fui leyendo a más autores, ¿no? De una manera más sistemática, si se le puede decir así. ¿Y recuerdas tu primer texto de ciencia ficción? ¿De qué Que trataba? leí, No, que escribiste. ¿De qué trataba? el primer texto que yo escribí de ciencia ficción, sí lo recuerdo porque es relativamente muy reciente. Y, o sea, reciente pensando como 2014, 2013, más o menos, ¿no? Y fíjate que fue bien curioso porque ese texto me lo inspiró me inspiré en una pintura de Picasso. Tiene una pintura Picasso que se llama, no recuerdo bien el nombre, pero tiene algo así como fusilamiento. Por ahí sí, quien nos esté viendo y la quiere ver, si pone Picasso fusilamiento, probablemente le aparezca. Es una pintura donde hay varias personas en un paredón, están a punto de fusilarlos y quienes los van a fusilar son robots. O sea, están frente como a un batallón de robots que están a punto de dispararles, ¿no? Entonces, cuando vi esa pintura, no sé, hubo como un clic dentro de mí, ¿no? No dije, esa imagen me pareció muy poderosa, muy potente y quise como desarrollarla, ¿no? Y sí, por ahí me resultó un cuentito que se llama Un apagón fortuito, que trata de un sujeto, de un ser humano que está a punto de ser fusilado por robots, pero cuando están a punto de dispararle los robots, se les va la energía, se apagan, hay como un apagón en la ciudad donde están, ¿no? Entonces los robots quedan apagados, inutilizados, pero el camarada este que está frente a ellos, aunque tiene la oportunidad de escapar, hay algo en él que no le permite escapar, aunque están como apagados los robots, él sigue como paralizado por cuestiones así como entre miedo y otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí, fue el primer texto de ciencia ficción como tal que escribí, se llama Un apagón fortuito y de hecho por ahí anda en internet, en una revista que se llama El Ojo de Uc. Por ahí lo pueden leer si les interesa. Sí, estaría bueno echarle un ojo. Siempre es interesante. Bueno, para mí me gusta mucho la ciencia ficción, aunque no he tenido la oportunidad de leer mucho de ello, pero como dices, los clásicos, pues siempre se los avienta uno
y está bastante interesante. Y que un compañero escriba ciencia ficción me llamó mucho la atención. Y desde cuando ya ahí seguía más o menos tus pasos y decía, a ver qué día tenemos la oportunidad de platicar acerca de tu momento creativo. Me interesa esa parte. ¿Tienes algún ritual para ponerte a escribir? ¿Escribes estando solo o escribes donde sea? ¿Cómo funciona tu manera de escribir? Pues mi manera de escribir soy bastante desordenado, ¿eh? Comparación a otros escritores con los que he llegado a hablar acerca de su proceso creativo, ¿no? Soy bastante desordenado. Sí suelo escribir en casa, suelo escribir a solas. Principalmente el primer borrador casi siempre lo hago a mano en una libreta y ya después lo voy pasando a la computadora, pero sí mi proceso creativo es más bien como a trompicones, ¿no? O sea, en lugar de sentarme y escribir no sé, un texto de una sola sentada, así de principio a fin, voy más bien como armando retazos. Yo siempre he sentido así, que voy como soltando los primeros retazos de la historia, de lo que voy a hacer, y pues después viendo, ¿no? Dónde hay huecos, qué es lo que me falta, qué es lo que me falta escribir y pues ahí le voy dando, ¿no? Pero sí, yo en sí mismo me considero un escritor muy desordenado y me temo que muy lento. También a veces me planteo que escribo con bastante lentitud, ¿no? Bueno, no sé, un sentimiento que uno tiene comparado a otros escritores que parece que sueltan textos como locos, no sé cómo le hacen. ¿Cuánto te llevó a escribir, por ejemplo, tu primer que fue un cuento, el de ciencia ficción, o es una novela? No, cuento, novela nunca he hecho, no, me da miedo la novela, ¿no? Tengo que soy bien desorganizado y que voy armando las cosas a retazos. No me quiero imaginar enfrentándome a una novela, ¿no? Que son obras monumentales, ¿no? Pues yo creo que al principio me llevaba meses, ¿no? 1 o 2 meses acabar un cuento. Ahora, si llego a tener una idea muy clara de lo que quiero hacer, quizás pueda hacer un cuento en 2 semanas, ¿no? Con suerte puedo hacer un cuento en 2 semanas y te digo, muy planteado lo que tengo, lo que quiero hacer y que también no sea de una extensión demasiado exagerada, ¿no? Estamos hablando de un cuento corto de entre 2.500 a 4.000 palabras, pues me llevaría 2 semanas. Hay nada más como acotación. Alguna vez leí que Stephen King recomienda escribir 2.000 palabras por día, que es lo que él se avienta, 2.000 palabras por día, ¿no? Lo cual me parece una brutalidad, ¿no? No sé cómo le hace él y cómo quiere que uno le haga, ¿no? Sí, está bien loco, ¿no? Una vez escuchaba acerca precisamente de eso, si querías escribir, tenías que leer mínimo 4 horas diarias y escribir otro tanto igual, ¿no? 4 horas diarias. Digo, no por nada, ha escrito tantas cosas, ¿no? Y es bastante disciplinado. En tu caso, escribes ya teniendo tu idea, tienes primero la idea y luego la escribes, o te sientas y empiezas a escribir y lo que va surgiendo y luego ya vas armando estos retazos que mencionas. Un poquito de ambas, fíjate. En mi caso es sí sentarme ya con una idea preconcebida de lo que quiero hacer, pero muchas veces me pasa que ya en el momento de estar escribiendo, voy descubriendo en sí mismo la historia, ¿no? Voy descubriendo que la misma historia quiere guiarse, quiere irse hacia otro lado o voy descubriendo nuevas posibilidades dentro del mismo proceso de escribir, ¿no? Entonces, pues sí soy un poco ecléctico en ese caso, ¿no? Sí tener una idea más o menos predefinida, pero si a la hora de estar escribiendo, de estar plasmándola, pues surgen otras cosas, también me dejo llevar sobre la marcha por eso. Sí, viendo un poquito al pasado, ¿recuerdas cuál fue tu primer libro que te haya gustado?
que te haya enganchado, que digas, ah, cabrón, la literatura tiene algo. Ay, pues, pues desde muy jovencillo siempre fui lector, ¿no? Siempre fui de leer bastante, pero también yo creo que de los primeros autores que al leerlos, no recuerdo en específico un libro, pero sí el autor, que al momento de leerlos dije, wow, la literatura, pues como tú dices, ¿no? La literatura tiene algo, ¿no? Ahí descubrí como algo. H.P. Lovecraft, también fui súper fanático de Lovecraft. Lo sigo siendo, me sigue gustando bastante Lovecraft, pero sí fue el primer autor del que fui tremendo fanático, o sea, me leí todo de Lovecraft, me encantaba Lovecraft. ¿Desde los cuántos años lees? Dices que lees desde muy chico. ¿A los cuántos años empezaste a leer? Ay, pues no te sabría decir una edad así como precisa, pero desde niño tuve acercamientos a las lecturas, ¿no? En mi casa siempre hubo bastantes libros, ¿no? Eso sí me lo inculcaron yo creo que desde niño, lo de leer. ¿Crees que tenga poco o mucho que ver el que en casa haya libros para dedicarte a la escritura? Pues en mi caso particular, sí influyó bastante, ¿no? Que desde niño hubo en mi casa lo que llaman esto de patrimonio cultural, ¿no? O sea, esa como aportación que te hace tu misma familia sobre intereses como la lectura. Entonces, en mi caso sí influyó, ¿no? Pero igual no puedo generalizar. También tengo amigos, colegas interesados por la escritura y la lectura que me llegaron a contar que ellos ya la descubrieron mucho más mayores, ¿no? No sé, en la prepa, quizá en la facultad, y de todos modos, pues son muy clavados, ¿no? Por todas estas cuestiones de la literatura. Sí, te comento porque en mi casa, bueno, en la casa de mis papás, había algo de libros, ellos se acostumbraban a leer, pero era bien curioso que a los hijos nunca nos leyeron algo, no fue de leernos cuentos o no fue de, ah, mira, ten este libro para leer. No, era algo, para mí era como un mueble que estaba, un mueble más, y los libros eran parte del escenario de Del la decorado. casa, del decorado, y y fue bien curioso, bueno, ahora lo pienso así, fue bien curioso que nunca me hubieran arrimado un libro o decir, ah, mira, este libro está interesante para que lo leas. No, yo escuchaba que entre mis papás platicaban de libros o que, le presté un libro a fulano, este libro es de sutano, me lo prestó, se lo voy a regresar. Fue bien curioso, ya yo entré a la literatura ya muy tarde, ya por ahí de la prepa, ya saliendo de la prepa, digo, de alguna manera en la escuela te van, como que forzando un poquito a leer. Hay algunos maestros muy buenos que sí de repente te enseñan cosas interesantes, te leen y ahora le está interesante, pero ya fue muy tarde para mí, o bueno, no sé si tarde o no, pero ya estaba yo algo grande cuando me topé con Julio Verne, que fue de los primeros que empecé a leer ya por gusto. Digo, eh, desde la escuela empecé con Sabines, con Neruda, que de repente en la escuela te van enseñando todas estas cosas, pero se me hace curioso cómo funciona cada quien, cómo va llegando a la literatura. Y evidentemente quien llega más temprano creo que tiene, aparte de cierta sensibilidad, creo que hay un bagaje bastante interesante, cómo se va formando desde la infancia. ¿Tuviste mucha imaginación tú desde niño, no sé, creado por la literatura? Eh, bueno, retomando algunas de las cosas que dijiste, sí, los tiempos de que uno llega a la literatura pues siempre son a veces diferentes, ¿no?
luego yo pienso que a veces es contraproducente, ¿no? Que les quieran inculcar por la fuerza ciertas literaturas a los niños, ¿no? Porque luego pues, ponerlos a leer el Quijote de la Mancha a los 7 años, pues ese niño va a desarrollar una aversión, ¿no? Totalmente a la literatura. Y también lo que mencionabas de los maestros, pues sí hay maestros que te encaminan, ¿no? Lo que mencionaba yo de Lovecraft, a mí me lo descubrió Lovecraft un maestro en la prepa, ¿no? Entonces también fue pues, algo que siempre le agradeceré, ¿no? Un gran descubrimiento que pues, en la clase de literatura o de español, no sé cómo se llamaría, pues se puso a leernos un cuento de Lovecraft, ¿no? Entonces, pues increíble, ¿no? En cuanto a si fui imaginativo de niño, pues yo creo que todos los niños tienen su buena carga de imaginación, ¿no? Y creo que no fui la excepción, aunque igual los procesos creativos no solo le llegan a uno por la literatura, ¿no? Que fue mi caso, y siempre me acuerdo, por ejemplo, y creo que también fue un alimento muy importante para la imaginación, tanto de mí como de muchas generaciones, a las caricaturas, ¿no? Por ejemplo, estábamos abiertos a los medios audiovisuales, y de algo que yo me acuerdo desde niño, por ejemplo, veía a los Caballeros del Zodiaco. Y recuerdo que me inventaba mis propios Caballeros del Zodiaco con sus propias, acá con sus propias, pues armaduras, o no sé cómo decirlo, con su propio concepto. Ya ves que cada caballero tenía como un concepto, ¿no? Y eso es algo que siempre, que recuerdo de niño, ¿no? Que me gustaba mucho inventarme mis propios Caballeros del Zodiaco, ¿no? Entonces, pues de cierta manera ya el anime, las caricaturas, ya desde chicos nos ayudaban a ejercitar de cierta manera la imaginación, creo yo. ¿Tienes algún texto que hayas jalado de la infancia, que hayas tenido un recuerdo o una visión y que lo hayas traído a al, al, al tiempo actual y hayas escrito algo acerca de eso? Que algún momento de la infancia o de algún, ay no, creo que no he explotado esa mina como creativa, ¿no? Y ahorita que lo mencionas, sí me parece bastante interesante, pero ahorita lo que puedo recordar, no, nunca me ha tocado hacer ese ejercicio de jalar algo de la infancia. Que sí, como te digo, se me hace bastante interesante ahora que lo mencionas. Sí, me llamó la atención por la creación que dices de los Caballeros del Zodiaco, también era fan y digo, a mí nunca se me ocurrió como crear unos nuevos personajes, sino desbarataba los que ya estaban, pero estaría interesante hacer algo de ese tiempo, pues con el material imaginativo que creaste en ese tiempo, tus propios Caballeros del Zodiaco, me resultó interesante. Nunca escribiste nada acerca de eso, ni de chico, ¿no? ¿Empezaste a escribir chico o ya o ya grande empezaste con No, escritura? ya grande, ¿no? Igual de chico, pues los ejercicios que a todos nos ponían en la escuela, ¿no? De invéntate un cuento, ¿no? Pero sí, ya la escritura ya como algo así serio la tomé hasta que estábamos en la facultad, ¿no? Precisamente de letras. Y usando en esto que dices, Rafa, que también estuvo aquí en letras, en UDG, Martín García López, no sé si lo ubicas, pero le mando un saludo también si nos llega a escuchar. Y estoy recordando que en su literatura, en su creación, él sí tiene bastante no sé, de retomar tanto referencias de las caricaturas de la infancia, de la cultura pop de la infancia y recuerdos de su niñez, ¿no? Lo amalgama de unas maneras muy interesantes él. Ahorita se me vino al recuerdo que él sí tiene textos que van mucho por esa línea, fíjate. Para tu escritura, ¿tienes algún fin, un objetivo cuando escribes? ¿O por qué escribes o para qué escribes? Ay, también de esas preguntas que uno a veces se plantea, ¿no? ¿Para qué chingados escribo? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí?
Bueno, me estoy acordando de bastantes colegas ahorita que con estas preguntas, porque recordé unas palabras de otro colega llamado Daniel Centeno, también escritor aquí de Guadalajara, que alguna vez me gustaron mucho lo que decía, que a veces uno escribe como para aportarle algo nuevo al mundo, en el sentido de invención, ¿no? Para sentir que se ha inventado algo nuevo o incluso para poner frente al lector en el proceso de la invención en la invención de ese algo nuevo. Es como una especie de aportar al mundo de las ideas y mi objetivo a veces, sobre todo en la ciencia ficción, es aportar una idea que no sé cómo decirlo, que a veces se le llama como que asombre, que expanda pues el pensamiento de la persona que lo esté leyendo, ¿no? Quizás es un poquito con las limitaciones de uno lo que hace Borges con sus cuentos, ¿no? Que nos plantea estos infinitos, estas eternidades, estos laberintos, y uno dice, wow, ¿no? Siente que le explota la cabeza. Entonces, pues por lo menos lo que pretendo con lo que hago es dar ese sentimiento de novedad, esa cualidad de lo novedoso, ¿no? Y sentir o bueno, hacer sentir al lector que le he mostrado algo nuevo, algo que no se le había ocurrido. La novedad. Oye, se me hace muy, muy interesante y de muchas agallas el tener esa idea, decir esto es nuevo, sorpréndete, está muy chingón. ¿Crees que toda la ciencia ficción deba de llevar un mensaje? Ah, pues otra pregunta así como para discutirla ampliamente, ¿no? Pues si no, sin un mensaje en términos de moraleja, que muchas sí intenta tener como este mensaje en términos de moraleja, por lo menos un mensaje de lo que mencionábamos, ¿no? Un mensaje de lo novedoso, un mensaje que quizás se preste más como un juego de intelectos. Creo yo que la ciencia ficción debería ser ese su mensaje, ¿no? Como un juego como un juego intelectual, ¿no? Quizás como que la ciencia ficción te plantee un problema y te lo resuelva, pero en el sentido de los juegos de ajedrez, ¿no? De estas jugadas que te plantean en el tablero y que te le dan una resolución o una manera de hacer el jaque mate que uno no había visto, ¿no? Creo que eso sí, sí debe de tener la ciencia ficción con un asterisco ahí en la definición, porque pues ahorita que hablamos de lo novedoso y de lo nuevo, hay un autor, el del juego de Ender, Orson Scott Card, que te dice que sí, en la ciencia ficción debes de intentar ser novedoso, pero que no te esfuerces demasiado porque los rusos ya escribieron todo en los años 50 acerca de la ciencia ficción. Así que él dice, la idea más novedosa que creas que tienes, probablemente ya la escribió un ruso desconocido en los 50 y mejor que tú. Así que, que no hay que traumarse mucho con eso. Oye, qué buen dato. Fíjate que no he leído nada de ciencia ficción de rusos. Y te pregunto, digo, porque en las clásicas, las que mencionaste, creo que es una característica que va de la mano en todas, ¿no? Al final, o bueno, no precisamente al final, pero sí va mezclando esta dicotomía entre la humanidad, que casi siempre es decadente, y una ciencia que avanzó mucho más allá que la misma humanidad. No sé si me doy a entender, pero, pero sí he pensado muchas veces que la ciencia se fue muy, muy lejos comparado con nuestro desarrollo humano, con nuestra capacidad de
no sé si de domesticación o de educación o de conciencia, a fin de cuentas, pero sí he notado que en todas coinciden con esta dicotomía entre una humanidad decadente que cada vez se está yendo más al carajo y una ciencia que ya es casi casi hasta autosustentable, ¿no? Ya una inteligencia artificial bastante choncha que ya nos estamos acercando a muchas cosas de lo que escribía Isaac Asimov. Creo que va muy de la mano. ¿Crees que toda ciencia ficción tenga que llevar por fuerza esta dicotomía? No necesariamente, pero como tú mencionas, es algo bien marcado, tan marcado que a veces se le llama como tecnofobia, como esa aprensión hacia la tecnología, ¿no? Eso que estás diciendo de que nosotros, nuestra humanidad, entendida como eso que nos hace humanos, se queda muy atrás respecto a la tecnología y la tecnología nos empieza como a dar miedo. Se le llama le suelen llamar tecnofobia y es bien difícil para uno como escritor, creo que no soy el único que le ha pasado, es bien difícil concebir historias fuera de esa tecnofobia, o sea, sí se marca mucho en la ciencia ficción cierto pesimismo dentro de cierto pesimismo dentro del manejo de la tecnología, ¿no? Como si siempre fuera para mal. Pero ahorita precisamente, y es un movimiento que se está dando conscientemente dentro del género, se está queriendo cambiar eso, ¿no? Hay un movimiento bien importante que están haciendo un llamado a imaginar futuros mejores, a intentar imaginar futuros mejores, porque sí, en la ciencia ficción lo que más abunda es esto que mencionas del decadentismo, de lo distópico, todas estas cuestiones, ¿no? Pero incluso se le ha dado un nombre, bueno, se le han dado un par de nombres porque ha surgido esto de intentar imaginar futuros mejores y se le ha dado el nombre del solar punk. El solar punk ya es una corriente de ciencia ficción que está más metida hacia el ecologismo, cuidado ambiental, a todas estas cuestiones, ¿no? O sea, quiere dar una visión del futuro, pero una visión del futuro ambientalista. Y también muy de la mano, que casi son lo mismo, hay otra que se le llama Hope Punk, que es como tener esperanza, ¿no? O sea, querer que en el futuro las cosas pueden ir a mejor, ¿no? Y quizás una discusión así bien añeja, ¿no? Quizás ya la podemos encontrar en, en discusiones filosóficas, ¿no? De Voltaire contra Leibniz, que eran los optimistas contra los optimistas, ¿no? Si decidir si estamos en el mejor mundo posible o en el peor mundo posible, ¿no? Yo la verdad y personalmente soy bien del lado de Voltaire y soy bien pesimista. ¿Sí crees que esto ya cada vez se ve más al carajo? Digo, de alguna manera es evidente que se está yendo al carajo todo, pero sí crees que esto resulte algo muy fatalista. Ay, pues es que hay algo dentro de mí que me impulsa a decirte que sí, que nos vamos a ir al carajo todos, ¿no? Aunque, pues sí, a lo mejor ahí uno quiere tener esa lucecita de esperanza, ¿no? Y de querer pensar que todo puede estar mejor, pero, chin, se ve difícil, ¿no? Se ve difícil. Sí, me gusta, me gusta recordar a Revueltas y su literatura tan triste, tan oscura, pero, pero en alguna ocasión comentó pues que a pesar de toda la miseria que él veía en su tiempo, él seguía creyendo en el ser humano. O sea, creo en la esperanza, aunque mis textos son muy desesperanzadores, son muy fatalistas, todo se fue al carajo. Siempre hay una luz que está ahí y por esa luz sigo luchando. Creo que el hombre algún día
va, va a tener conciencia y va a revirar y va a ser, no sé, quiero aferrarme a esas palabras y de alguna manera también creo que hay algo. O sea, sí, a veces me desespera vernos a nosotros mismos y ver noticias que cada vez nos vamos al carajo, saber que el siglo de las luces se fue a la mierda y con dos guerras mundiales y ahora otra en puerta. Digo, no vivo el día así. De repente uno se pone a pensar en ciertas cosas y sí da la intención de que cada vez está más jodido, pero también creo que hay una añoranza en el pasado y que todo el mundo dice que tiempos pasados fueron mejores. Creo que ya llegué a esa edad donde decías en mis tiempos, las cosas eran diferentes, porque creo que de un tiempo a la fecha todo va cambiando muy, muy rápido. En tu caso, hay más bien en tu idea y en tu escritura, también manejas esta decadencia o también hay una esperanza ahí. Ah, bueno, de lo que has mencionado, híjole, me quedo con lo de Revueltas, que tanta cosa que vivió Revueltas y que no se haya dado por vencido y que todavía tuviera esperanza a la humanidad, pues es de, híjole, ¿no? Si él piensa eso, pues, ¿quién es uno para echarse para atrás, ¿no? O sea, uno que no ha pasado por las que pasó Revueltas, ¿no? O sea, que queda uno mal rajándose, ¿no? Queda uno mal rajándose frente a eso. En mi caso, mis textos, sin proponérmelos, sí van muy por una línea decadente, poco halagüeña y creo que pesimista. Sí. Igual te digo, es algo quizá de, pues, no sé, de carácter, de temperamento, de visión personal, pero sí son bastante desesperanzados mis textos en ese sentido. Y como te comentaba, ¿no? O sea, conozco las propuestas del Solar Punk, del Hoppe Punk, que quieren imaginar futuros mejores, pero me pasa lo mismo que con el realismo, ¿no? Digo, ¿y cómo chingados me invento una historia de eso, ¿no? O sea, ahora sí que no me sale de las entrañas, ¿no? No sé. ¿Te parece falso ese realismo? Oye, Sí, por escribes. lo menos a mí no me sale, ¿no? Por lo menos a mí no me sale. Sí, sí, suele pasar que uno quiere de repente algo y uno está destinado a otras cosas. Cuando escribes basado en experiencia propia, alguna cosa que te haya pasado. Digo, el primero nos comentaste que sí fue una experiencia que estuviste con esta pintura de Picasso, pero tus otros textos también se basan algo de tu experiencia o todo lo generas de la imaginación. Yo creo que va mitad y mitad, ¿no? Un poquito de la experiencia, de las cosas que a uno le pasan, que luego sucede mucho, bueno, en el país donde vivimos ahí, que cada acontecimiento absurdo que a uno le puede llegar a suceder, que ya el esfuerzo para volverlo ciencia ficción, pues es lo mínimo, ¿no? O sea, ya estamos a un pasito de la ciencia ficción, ¿no? Entonces sí, que puedo llegar a escribir a partir de experiencias personales o de experiencias reales que veo en el mundo, pero también siempre tengo la inspiración de otras artes o de otros textos, ¿no? Cosas que leo, cosas que veo en programas, películas, cuestiones así, y que uno dice, oye, me gustó este elemento, me gustó este concepto, pues vamos a tomarlo y a intentar manejarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que voy un poquito mitad y mitad. ¿Practicas otro arte aparte de la escritura?
la música, El la fino arte de pintura. hacerme güey en la vida. No, eh, no, fíjate que no practico otra disciplina artística. Sí están estas personas que son como multidisciplinarias, ¿no? Por ahí hay un colega también ciencia ficcionero, Damián Neri, que él pinta. Me estoy acordando de otros compañeros también de letras que le hacen a la escritura como Aldo Goca, creo que se hace llamar, que este chavo Aldo escribe, pinta y compone música, ¿no? O sea, multidisciplinario, ¿no? Pero pues lo mismo, no sé cómo le hace esa gente para tener tanta inspiración, ¿no? Yo soy como, como perro de un solo truco, ¿no? Nada más le hago acá a la escritura y estoy bien marcado hacia la narrativa, hasta hacia la narrativa, no manejo pues otros géneros como poesía, no sé, ensayo, soy bien 100% narrativa. ¿Recuerdas el momento en el que decidiste estudiar letras? ¿Cómo se fue dando ese proceso o siempre tuviste claro que querías estudiar? Bueno, yo antes intenté estudiar psicología. Bueno, desde que, por lo menos en mi caso, salí la prepa medio perdido, ¿no? Uno no sabía qué onda con eso, ¿no? Y estuve algunos semestres en psicología, como 3, 4 semestres estuve en psicología, pero por ahí en psicología tenía un buen amigo, Andrés Cavalcanti, que también le mando saludos. Parece que nada más viene a mandar saludos, te juro que no. Pero por ahí tenía este compañero, Andrés Cavalcanti, con el que hablamos mucho de literatura. Por ejemplo, él fue quien me recomendó a Borges, entonces también súper agradecido con él por haberme dicho que leyera a Borges. Y con él siempre estábamos muy metidos en la literatura, hasta nos autoeditábamos una revistita así con cuentos propios, con hojas engrapadas, así que cambiábamos por un trasvale, era el precio de la revista, un trasvale. Entonces, pues viendo todo eso y viendo que mis intereses iban más cargados hacia la literatura más que hacia la psicología, pues fue cuando en alguna mala hora, en algún momento oscuro de la vida, dije, pues, ¿sabes qué? Voy a estudiar letras, le voy a dar vámonos para el Kush, dije. Que va muy de la mano con la literatura, ¿no? No sé qué tanto te sirva lo que has estudiado en psicología para la creación de tus personajes, que creo que hay cosas bastante interesantes también en teóricos literarios que les pudiera servir también a los psicólogos para completar esa, esa otra parte del entendimiento del ser humano, ¿no? Sí, son bastante complementarias. De hecho, hay una forma terapéutica que es la terapia narrativa, que retoma elementos como de la narratividad, de cómo se cuentan historias para influir en la manera en que el paciente asume su problemática. O sea, literalmente es como que revisan cómo se cuentan historias para enseñarle al paciente a contarse su propia historia, o sea, como para que el paciente se aliviane un poco de sus penurias, vamos a decirle, la terapia narrativa le enseña como a platicarse su propia historia de vida de una manera más alivianada, por decirlo así en términos pues, muy cotidianos. Varios escritores por ahí estarían buenos para ese tipo de clase, ¿no? Estaba pensando ahorita de repente en Kafka, este, que nunca quiso que se publicaran sus textos y creo que le encargó a un amigo que los quemara y el vato obviamente hizo todo lo contrario y los publicó, ¿no? Pero no sé, también quizás algo de Oscar Wilde, no sé, creo que hay muchos que pueden
servir para ese fin, que a fin de cuentas sigue siendo la búsqueda de entender al ser humano, de entenderse a sí mismo, ¿no? Una vez platicaba con Peri Tevet, una músico de Alaska, y me comentaba que ella si no escribía o si no hacía música, sentía que el día no había valido la pena, o sea, como que hacía falta eso, esa actividad pues de creación o de estar tocando. Y creo que de alguna manera a muchos nos sucede como la escritura como una necesidad, no sé si de compartir o de ser escuchados o de atención o no sé, creo que hay muchas bestias ahí atrapadas en el que escribe. ¿Tú de alguna manera sacas tus demonios en la escritura o no te pasa eso? Pues sí es una necesidad, como mencionaba ella y como mencionas tú, pero es una necesidad, bueno, no sé, bien, bien misteriosa, ¿no? Uno no sabe ni por qué sigue ese camino, ¿no? Por lo menos a mí me pasa, ¿no? De que uno dice, de por qué dedico el tiempo a esto, ¿no? Y sí, yo creo que todas las formas, en una u otra medida, todas las formas de arte sí son catárticas, ¿no? Sí se exorciza uno un poco a través de lo que escribe, ¿no? Pues, sí, como tú dices, los demonios que uno trae adentro, pues es una manera de canalizarlo, canalizarlos, perdón, una manera de canalizarlos y pues quizá una de las mejores maneras de canalizarlos, ¿no? Hacia el arte. ¿Sigues leyendo? ¿Tienes tiempo ahorita de leer? Ah, Me intento dar el tiempo de leer, sí, en algún momento sí sentí que en años pasados descuidé un poco mi papel como lector, pero ahorita sí estoy intentando como leer más, o sea, leer más literatura en sí mismo, porque siempre de una u otra manera siempre leía algo, pero literatura en años pasados sentí que, nunca dejé de leer, pero sí sentí que lo descuidé un poco, entonces ahorita como ejercicio consciente sí estoy intentando leer más y leer más de de ciencia ficción, o sea, meterme más como en lo que hago, meterme más con autores de tanto los clásicos del mundo en general, como también intentar leer un poco de los nacionales. Y sí, ahorita estoy intentando leer más, como te comento. ¿Cuál fue el último? Ah, bueno, Sammy, ¿quieres comentarnos algo? Adelante. No, dale, termina tú primero tu pregunta y ahorita le doy. ¿Qué es lo último que leíste, Krishna? Así completo o que esté leyendo, porque fíjate que ahorita estoy leyendo de Hemingway, por quién doblan las campanas. Aunque uno, pues, te digo que estoy metido en la ciencia ficción y en la fantasía, pues, tampoco no le hago el fuchi a los grandes autores. Censurarlos o dejarlos a un lado porque crees que ya estás cayendo en una especie como, no sé, de vicio o abuso. No sé si hay por ahí algo así. Sí, fíjate, he notado, siempre lo he notado, eh, quizá en una medida de abuso, mis cuentos son muy visuales.
manejo mucho las imágenes, la descripción de imágenes, las acciones, tanto así que me han llegado a decir que escribo como si, que mi escritura es como si describiera una película, que pues tiene sus pros y sus contras eso, ¿no? Que te lleguen a decir eso, entonces, pues sí es un poco un abuso, te digo esto de que estoy muy marcado hacia ese lado, hacia lo visual, y lo he intentado ir pues no sé si corrigiendo o más bien irme adentrando hacia otras técnicas narrativas, ¿no? Quizás un poco más de discurso interno de los personajes, cuestiones así con otros campos sensoriales, ¿no? Entonces, pues sí, ahorita lo que me mencionas, pues tengo eso, ¿no? En cuanto a eso. Sí, porque fíjate que hasta hace poquito leyendo un libro de una amiga en común de Guillermo y mía, Elizabeth. Fíjate que le estábamos retroalimentando ahí su texto, me di cuenta de que hay recursos, que me gustan mucho cuando escriben algo y de repente me hacen automáticamente que mi cuerpo reaccione. Te digo algo que a lo mejor está muy simple, ¿no? Ni siquiera lo tiene así escrito, pero por ejemplo, él arqueó las cejas y automáticamente uno busca arquearlas, ¿no? Ahorita es un ejemplo muy simple que no se escribe así realmente, es más construido, ¿no? Cuando la forma en cómo reacciona el cuerpo, ¿no? Tiene que traer otro recurso ahí, ¿no? Pero me parece, o sea, distinguir esos recursos, por ejemplo, yo lo he leído y no me había percatado de que era un recurso que se puede utilizar hasta que estuvimos platicando sobre esto con Elizabeth, ¿no? Pero, no sé, era una curiosidad que por ahí tenía. Y la otra, Krishna, por ahí una vez escuché a ah, Cortázar, que como que en la etapa del narrador hay transiciones que te van llevando desde a una visión muy particular hasta una visión colectiva, es decir, que ya ves tu compromiso a un nivel ya mayor colectivamente. No sé si depende, hay algo por ahí, o has distinguido esos, como que te haya llevado eh, tu compromiso a diferentes escalas, hablando ya un poco en, en tu, en el ámbito social de, de tú como escritor. Bueno, primero retomando un poco de los recursos que mencionaba, sí, otro recurso en la literatura me gustaría utilizar, ¿no? En cuanto a lo otro, pues sí sí hay como una salida un poco desde esa individualidad en la que uno empieza a escribir e irse dando cuenta de lo que tú dices, ¿no? De que esto que uno escribe quizás tiene otras significaciones más en lo general, más en lo social. Me encantaría así tener esta cuestión de que mis textos pudieran aportar algún mensaje socialmente o comunitariamente. Eso me encantaría, ¿eh? No sé si lo estoy logrando o si lo lograré, ¿no? También en cuanto a desarrollo como autor, fíjate, de lo posible, pues apostarle a darle fuerzas a la literatura. En el cuento es lo más complicado, ¿no? Al final es como la pieza clave
de los cuentos y lo que más se complica escribir, ¿no? En ese sentido, yo sí soy bien clásico y de los autores de los autores que mencionamos, me gustan los finales tipo Lovecraft, precisamente, ¿no? Este final clásico de cuento que es el final sorpresa que te viene a resignificar todo el texto, ¿no? Que te viene como a cambiar todo el significado del texto. También recuerdo un texto bueno, no un texto, un consejo de Cortázar, precisamente, de que dice que las novelas, bueno, que la narrativa es como una pelea de boxeo. La narrativa es como una pelea de boxeo. En las novelas es una pelea de boxeo a 12 rounds. O sea, es una pelea que vas a ganar por decisión de los jueces. O sea, te vas a pelear los 12 rounds y tienes que ser el mejor a lo largo de esos 12 rounds para que los jueces te den la victoria al final, ¿no? Que sería el caso de la novela. En cambio, dice Cortázar que el cuento es un knockout. O sea, el cuento es salir a pelear y a ganar por knockout. O sea, meter el golpe más fuerte en el mínimo de tiempo posible, ¿no? Entonces, creo que por lo menos a mí sí es una imagen que me sirve, ¿no? Para manejar la clase de historias que quiero hacer, ¿no? O sea, pues eso, que el final del cuento llegue y que sea como un golpe a la quijada, ¿no? Que intente moverle el cerebro a los lectores. ¿Qué temáticas manejas en tus textos, Tina? Digo, son de Eh, ciencia ficción, pero me imagino que tienes diferentes temas acerca, ¿no? Eh, sí, pues temas que me gustan bastante. Uno que es muy de Philip K. Dick, y muy de Borges también, dudar de la realidad, ¿no? O poner en entredicho la realidad. Es uno de los temas que más me gusta, ¿no? Am, por ahí pues, he desarrollado dos proyectos para el FONCA que han sido con ejes temáticos, ¿no? Tengo mi primer proyecto para el FONCA, fue una serie de cuentos que se llamaba Espejismos a prueba de rayaduras, que son puros cuentos que tienen que ver con la percepción, ¿no? Y cómo altera, y cómo se altera la percepción, o sea, por eso lo de los espejismos, ¿no? Y son puros, pues eso, son puros cuentos que giran en torno a cómo percibimos el mundo, ¿no? Por ejemplo, en ese volumen de cuentos tengo una narración que se llama Ojos que no leen. Y en Ojos que no leen trata de una sociedad futura donde ya todos usan lentes de contacto, pero lentes de contacto cibernéticos, ¿no? Unas membranas acá tecnológicas que, que, que pues determinan todo lo que ves, ¿no? Porque aparte la sociedad está estratificada como en castas. Entonces no todos pueden ver las mismas cosas, ¿no? Y las personas de las castas inferiores, por ejemplo, no pueden leer libros. Cuando abren un libro, las retículas estas que usan en los ojos les censuran las palabras. Entonces el protagonista conforme va como escalando las castas sociales, conforme va avanzando en esta sociedad, pues cada vez puede ir leyendo más cosas, ¿no? O sea, al principio solo puede leer una palabra, después una oración, después páginas enteras, ¿no? Y está determinado como a conseguir leer un libro entero antes de morirse. Entonces, pues en ese caso de ese cuento es la percepción, el tema central pues sí, todo ese volumen de cuentos gira en torno a las percepciones. Y fue mi primer proyecto para el Fonco. Ahorita estoy trabajando otro proyecto que tiene que ver con telépatas. Se llama Cómo jugar póker contra telépatas. Y ahí todo gira en torno a telépatas, ¿no? Personas con la capacidad de leerte el pensamiento, pero pues también los cuentos giran un poco en torno a lo mismo, ¿no? En torno a qué es la realidad, nuestras capacidades para percibir la realidad y cómo la realidad que percibimos puede ser alterada, ¿no? Entonces,
pues yo creo que es uno de mis temáticas favoritas y que más manejo, ¿no? La realidad y nuestras percepciones de la realidad. Probablemente alterado por todo el humo que consumimos de segunda mano de marihuana en el Kush. Probablemente eso me inspiró mi tema. Fíjate que eso está bien interesante, hablar de la realidad, digo, interesante y bien complicado, porque precisamente te iba a preguntar eso, que, bueno, ya mencionaste que va enfocado a la percepción. Y, y sí, me llama mucho la atención por lo complicado y por la diversidad de formas de ver la vida. O sea, mencionábamos ahorita nada más dos, cómo pintaba la cosa muy decadente y otra generación que está sacando unas cosas más con esperanza, digo, pero esas son solo dos partes de cómo se podría ver o podría ver el final de la realidad, pero en el día a día, en la situación de México, ahora se vuelve muy, bueno, no, yo pienso que siempre, pero quizás ahora soy muy consciente de cómo se ha polarizado la gente en estos tiempos y hay dos realidades muy perceptibles, o sea, una realidad mm, mm, virtual que es un mundo muy diferente a la realidad del día a día, de ir a trabajar, de ir estar con los amigos. No sé, por lo menos yo percibo esas dos realidades bastante locas, las dos y distantes. Gente que es o que aparenta ser una cosa en la virtualidad y la conoces y pues no se acerca mucho a lo que es ese personaje de la virtualidad, ¿no? Pero sí es algo interesante. Hay mucho de Krishna en tus textos. Pues sí, yo siento que hay mucho de mí en mis textos por por los filtros de esto que llaman la ficcionalización, ¿no? De estas reconversiones que uno hace. Pero sí siento que hay mucho de mí en mis textos, quizá mis ideas, mis sentires, mis frustraciones personales, sí hay bastante de eso, ¿no? Por ejemplo, te comentábamos el primer texto que escribí de este compadre que se queda parado ante los robots y aunque le están dando la oportunidad de escapar, él no hace nada. Pues sí, yo siento a nivel personal que, por ejemplo, ese texto habla de mi propia cobardía, ¿no? O sea, o intento hablar de la cobardía que puedo llegar a compartir con todos los seres humanos, ¿no? Que a pesar de tener la oportunidad de hacer algo, uno no la hace por miedo, ¿no? Entonces, pues sí, de esa manera reconfigurada, creo que sí hay bastante de mí en mis textos. ¿Lees mucha ciencia? ¿Lees muchos textos de ciencia? No tantos como debería, fíjate. No Digo, leo porque mucho. se me hizo muy interesante esa, esa visión que comentabas de las membranas en los ojos y el que no puedas leer un texto, igual las clases más bajas. Me estaba pensando lo que sucede en la realidad que percibo. Digo, no necesitan esas membranas para poderlo hacer porque el hambre no te permite visualizar esas palabras, ni el hambre ni el tiempo. Entonces, de alguna manera es algo, se me hizo muy chingón, se me hizo muy ingenioso. Pensaba quizás en Julio Verne, que sí estaba muy al tanto de lo que iba apareciendo, por ejemplo, el submarino o el teléfono. Existían los prototipos de incluso del, del viaje a la luna, ya estaban como los prototipos y él se mete mucho a estudiarlos y bueno, los ficciona
lo saca en sus novelas. Este, en tu caso, entonces, todo lo generas bueno, poquito de acá, de allá, de tu imaginación, vas generando estas ideas que se me hacen muy Eh, chingonas. bueno, en cuanto a este texto que estamos comentando, pues sí, como tú lo comentas, es metafórico, ¿no? De las restricciones de lectura que uno o que las personas pueden llegar a tener en el mundo real, ¿no? Porque precisamente esa es una de las definiciones de ciencia ficción, que no intenta hablar del futuro realmente, sino que intenta hablarnos de nuestro presente, pero a través de metáforas, ¿no? Metáforas que nos las van a dar la ciencia, ¿no? La tecnología. Las membranas electrónicas en particular, ese sí lo agarré de una noticia, ¿no? Que se están intentando desarrollar, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Le quise ver el lado negativo, ¿no? Le quise ver el lado pesimista de, vamos a tener membranas en los ojos y en lugar de decir, nos van a mejorar la vista, vamos a poder ver mejor, todo va a ser bonito, pues no, yo me quise ir por el lado feo, ¿no? Van a determinar qué es lo que vamos a poder ver o no vamos a poder ver. Cuando me preguntaba sobre si leía ciencia, bueno, por ahí un poco de confusión, porque leo ciencia más al nivel de divulgación, sí intento estar como atento como a lo que, a las novedades, a lo que va saliendo, o sea, sí es como algo que puedo agarrar como para inspirarme, ¿no? Como para ver por dónde uno le da la vuelta y saca algo, ¿no? Entonces, por ese lado sí intento como mantenerme al día de lo que sale en cuanto a divulgación. Yo también estaba pensando en ciencia, ya en ciencia más rigurosa, ¿no? Más de datos duros, más así de señores científicos que publican sus estudios con resultados súper técnicos, ¿no? Y por ese lado no leo tanto, porque fíjate que en la ciencia ficción ahí se suele clasificar de dos maneras, ¿no? Está la ciencia ficción dura y la ciencia ficción blanda. La ciencia ficción dura es la que hacen señores como Isaac Asimov o Arthur C. Clarke, el de 2001, Odisea del Espacio, que ellos mismos eran científicos, o sea, eran gente con formación científica, entonces en sus historias pues intentan aportar datos precisos de cómo se hace, o sea, realmente se clavan en la ciencia y en la tecnología, ¿no? La ciencia ficción blanda, que suele ser representada por personas como Ray Bradbury o Philip K. Dick, se va más hacia los efectos sociales que puede tener esta tecnología, ¿no? Y la verdad fantasean un poco más con estas cuestiones. Hay un concepto, una imagen que sirve muy bien para diferenciar entre ciencia ficción dura y ciencia ficción blanda, que es el ejemplo de la pistola de rayos. En la ciencia ficción dura, si tú mencionas que un personaje tiene una pistola de rayos, me debes de explicar cómo funciona esa pinche pistola de rayos. O sea, me tienes que decir cómo avienta rayos esa pistola. O sea, ¿qué tiene que puede aventar rayos? Espérame, perdóname, te voy a interrumpir poquito. Ahorita una anécdota acerca de eso. Cuando leí Frankenstein, yo estaba esperando el momento exacto de la explicación donde le genera vida. Digo, no soy de leer mucha ciencia ni de clavarme mucho con esos rollos, pero tenía una curiosidad impresionante, quizás por ver el Conde Pátula, el montón de caricaturas donde se generaba esta, pues quizás ahora se podría decir este meme acerca de Frankenstein, pero bueno, donde han sacado muchas cosas referentes a. Y yo estaba muy clavado con esa descripción. Yo literal quería ver que me explicaran cómo funciona la pinche pistola. Y me llevé una decepción horrible y pues vivió. Y ya estuvo, ¿no? Y pues vivió, el vato vivió, por madre. Y yo, no, descríbelo. Es Perdón. exactamente lo que estás diciendo, es exactamente Sí, lo que estás diciendo. En la ciencia ficción blanda, pues vivió, güey, o sea,
la pistola de rayos avienta rayos, pues porque es una pistola de rayos y ya está, ¿no? O sea, no hay más explicación, ¿no? Entonces, pues sí, yo, como siempre digo, mi ciencia ficción está como gelatina, ¿no? Es engrudo, o sea, es ciencia ficción blanda, o sea, la pistola dispara rayos, pues porque es lo que hacen las pistolas de rayos, ¿no? Y el lector me la tiene que creer, ¿no? Si quiere. Sí, oye, platícanos, se está yendo el tiempo como agua. Platícanos acerca del concurso de ciencia ficción que ganaste, Las Cuatro Esquinas del Universo. ¿Cómo Las cuatro estuvo? esquinas del universo. Es un concurso organizado por el Instituto de Astronomía de la UNAM. Lo gané por ahí en el 2017 con un cuento que se llama La mirada del creador. Precisamente hablando de frustraciones personales y cómo se refleja uno en su obra, es una historia protagonizada por un escritorzuelo que le va mal, que no lo publica, no tiene suerte para estas cosas, pero la cuestión es que este compadre tiene unas gafas de realidad virtual, estas que mira, hablando de cuestiones tecnológicas que han ido saliendo y que uno ve por ahí, dice, lo voy a retomar por una historia, pues tiene una de estas gafas de realidad virtual, como las que se usan para jugar videojuegos, ¿no? La cuestión es que él programó sus gafas de realidad virtual para que simularan una civilización humana. O sea, dentro de la realidad virtual que tienen sus gafas, están, pues eso, se está simulando otra humanidad, o sea, como un pueblo así que va, una civilización que va evolucionando a su propio ritmo dentro de este mundo virtual, ¿no? Entonces él, como es escritor, se dedica como a usar el visor de realidad virtual para observarlos y escribir lo que hace, ¿no? Está escribiendo como la gran historia de lo que hace este pueblo. El plot o el giro en el cuento es que él se empieza a dar cuenta que de alguna manera, a través de una magia que tienen dentro de esta realidad virtual, ellos también lo están observando a él. Entonces es como esta dicotomía de te observo, pero tú también me vas a observar, ¿no? Entonces, pues empieza a caer como una especie de paranoia, ¿no? El protagonista, porque pues también cada vez que él los observa, le están observando, ¿no? Entonces, pues con esa historia ahí tuve la suerte de llevarme ese premio de las cuatro esquinas del universo. Oye, y unas menciones, tienes dos menciones, honoríficas, ¿no? Por el Concurso Nacional de Cuento Fantástico de Ciencia Ficción. Sí, en el concurso de cuento de fantástico y de ciencia ficción es el organizado por la Secretaría de Cultura de Puebla. Es un premio que creo que ya lleva 30 y tantos años entregándose, o sea, es como el premio para la ciencia ficción y la fantasía. No me ha tocado ganarlo, me he llevado un par de menciones honoríficas, como mencionas. En el 2018 fue con un cuento que se llama, ay, ¿cómo se llama? Viajero en Camino Omega, que es la historia de un tipo, un migrante. Mira, hablando de cuestiones sociales, en aquella época estaba muy lo de la migración y los migrantes y todo esto. Es un migrante que está intentando llegar a una ciudad, ¿no? Una ciudad utópica donde, genial, ¿no? O sea, un paraíso en la tierra. Pero este paraíso en la tierra está rodeado por un campo minado, con minas. Pero en lugar de ser minas explosivas, son minas teletransportadoras. Entonces, cada vez que pisa uno, lo regresa hacia atrás, ¿no? Entonces, pues el cuento trata de sus constantes intentos de encontrar un camino a lo largo de este campo minado, porque siempre lo está teletransportando y siempre lo está regresando hacia atrás, ¿no? Um,
que de hecho me aventé ahí un choro de 3,000 palabras en ese cuento para después darme cuenta que Eduardo Galeano lo resumía con un aforismo. O sea, después de escribirlo, leí un aforismo de Eduardo Galeano y dije, este es mi cuento, mejor escrito y más corto, porque Eduardo Galeano tiene un aforismo donde dice que camino hacia la utopía y la utopía siempre está 2 pasos más allá. La utopía siempre se retira 2 pasos de mí. Entonces dije, no, pues Galeano, ya sintetizaste mi idea y mejor que yo, ¿no? Así no se vale. Y el año pasado me llevé otra mención honorífica también en ese mismo concurso por una historia de una peleadora de artes marciales mixtas, como de la UFC, pero que es rejuvenecida, o sea, está en el futuro y ella ya tiene 80 años y a través de un tratamiento con nanotecnología la rejuvenece en 60 años, que vuelva a tener 20 para que se vuelva a partir la madre con otra peleadora, también rejuvenecida, con la que alguna vez tuvo una gran pelea y ella perdió, ¿no? Entonces ahora va a poder tener la revancha en el futuro, las dos rejuvenecidas, ¿no? Y pues ahí les pasan más vicisitudes en ese cuento que se llama Revancha, precisamente se llama Revancha. Un Márquez paqueado, ¿no? Ándale, un Márquez Hasta que paqueado, le den la madre. Hasta que pero le de den la nuevo, madre. pues porque la mercadotecnia vende, ¿no? O sea, Y ese terminó en imagínate no. repetir una pelea de esas en el futuro, pues chingón. Y ese, para el colmo, terminó en knockout. O sea, Ay, el no puedo cuento, ¿no? decir porque sería spoiler, pero sí hay algo de eso en el final, sí hay algo de eso. Ya mataste el cuento, ¿sabes? No totalmente, pero que ya no le siga porque sí le va a tirar. Oye, unas últimas 2 preguntas que se me ocurrieron ahorita mientras hablabas. Este, de tu parte, ya ves que comentas esto de que te han comentado que es muy visual tu narrativa, que a veces que parece película. Tú cuando ves películas de ciencia ficción, no sé si te gusta ver, pero las ves como si fuera una especie de competencia, de inspiración, o al momento de simplemente es placer que disfrutas, es otra cosa muy aparte de tu creatividad, ¿no? De tu Ay, pues a espacio veces sí creativo. las veo como competencia, ¿sabes? Me ha pasado lo mismo que les comentaba con el epígrafe de Galeano. Me ha pasado que viendo películas digo, chin, estos cabrones me robaron la idea de una película que hicieron 20 años antes de que yo naciera, ¿no? Entonces sí me ha pasado. Hay una película que se llama Vainilla Sky, o Abre los ojos, porque también hay una versión española de la misma película, que es una onda Matrix de un vato que se da cuenta que está dentro de una realidad virtual, mientras lo sanan. O sea, está como en una especie de hospital y mientras le están reparando el cuerpo, pues lo meten en una realidad virtual y él poco a poco se va dando cuenta, ¿no? Y les juro que a mí ya se me había ocurrido esa idea, ¿no? Y cuando veo la película digo, chin, estos ya esta película hicieron de eso, ¿no? Así no se vale. Entonces, pues sí es un poquito de todo, ¿no? A veces uno las ve como competencia y desde elementos como la trama o también con lo que decíamos de lo visual, ¿no? O sea, ya los efectos especiales están tan avanzados que uno difícilmente les puede competir creando imágenes, ¿no? Porque pues te pueden crear imágenes asombrosas a través de las películas. Pero pues sí, también está este otro lado, ¿no? De que estoy viendo películas y no solo películas, también me pasa mucho con otros productos audiovisuales, series o anime, porque soy bastante, bastante otaku. Entonces, si uno los ve y también puede, pues por lo menos en mi caso sí saco inspiración, ¿no? Sí puedo decir, oh, mira, ese elemento me gusta como para intentarle dar la vuelta de alguna manera o mira, ese personaje, su caracterización está interesante como para darle, como para darle la vuelta, ¿no? Y creo yo que de todo puedes sacar una inspiración, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita les estaba platicando de este cuento con el que gané la primera mención honorífica en el concurso nacional, el de
el de esta ciudad que está rodeada por minas teletransportadoras y no te deja acercarte, pues suena bien chingona la idea, ¿no? Y uno dice, puto genio el Krishna, ¿cómo se le ocurren ideas tan buenas, ¿no? Y la verdad es que lo copié de un videojuego de Pokémon. En Pokémon tienen la guarida del equipo Rocket y tiene como teletransportadores alrededor en el videojuego y tu monito no se puede acercar, ¿no? O sea, tú ahí estás jugando con el Ash Ketchum de Pueblo Paleta y no puede acercarse a la guarida del equipo Rocket porque si pisa un cuadrito, el videojuego te regresa para atrás, ¿no? Entonces, pues la neta, yo lo agarré de ahí, ¿no? Lo agarré de ahí y solo lo llevé como a una ambientación más grande, ¿no? Para darle otra significación, ¿no? Una utopía a la cual no te puedes acercar, ¿no? Y eso en sí mismo le da otros significados, ¿no? Pero sí, yo creo que de películas, series, de videojuegos, de otros libros, siempre uno puede extraer inspiración. Y luego, luego, Hermano, luego, perdón, Memo, dale, si quieres. no, 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 dale, dale. Ah, ok. No, luego a mí me fascina la ciencia ficción. Claro que yo más me acerco más a las películas que a la literatura en cuanto a ciencia ficción, pero me gusta esta idea de cómo te plasma, o sea, desde algo que es juego, o sea, que sabes que es una fantasía, pero se te queda tan grabado, ¿no? Como la imagen de del Oblivion, la máquina esta que sana todo tipo de enfermedades en el espacio, que está en el espacio. Mi esposa y yo, no te imaginas cuántas veces hemos dicho así, en serio lo hemos dicho así, cómo nos gustaría que inventaran ya esa máquina para que nos sanen todo, ¿no? Y más en momentos donde estamos toda la familia batallando, ¿no? Pero, ¿qué poder tiene eso que incluso hasta te mueve cierta esperanza que crees que es una fantasía, pero que ahí se deposita una semillita que a lo mejor te reconforta, ¿no? Eso es algo interesante. O también me pasó con el Aleph, ¿no? Que este punto desde donde se ven todas las partes del universo, a mí se me queda tan grabado que yo espero un día poder ver todas las cosas que necesito ver, encontrar ese punto, ¿no? Y son como pequeñas esperanzas ahí que están raras, porque no es esperanza, pero a la vez tampoco no es una fantasía, como que se queda ahí alimentando algo en el alma, ¿no? Ese alimento del alma es precisamente lo que yo quería como transmitir cuando les decía de esto del asombro, ¿no? Precisamente creo que es lo que debe de tener la buena ciencia ficción o la buena fantasía, ¿no? Precisamente, hasta me voy a quedar con esa frase, debe servir como ese alimento para el alma, ¿no? Ese asombro que te alimenta el alma, ¿no? No solo que te causa la emoción, ¿no? Sino lo que tú dices, de que queda ahí como una lucecita en el pensamiento, ¿no? Y bueno, también yo tengo discusiones con mi esposa parecidas. La otra vez estábamos hablando de lo en varias ciencia ficción plantean esto de lo de digitalizar la mente, ¿no? O sea, lo de hacer una copia en digital de uno como un programa de computadora y pues ya te deshaces del cuerpo físico, ¿no? Que está sujeto a la muerte y a todo eso. Y precisamente la otra vez con mi esposa, sí, yo decía no, a la chingada, como tú dices, ¿no? O sea, pinches tiempos del COVID y de que todo nos va a matar, yo le decía no, ya que nos digitalicen, ¿no? Que hagan una copia de nosotros ahí digital y ella me decía no, no, yo no quiero estar metida en un USB, ¿no? Entonces, pues sí, siempre queda esa cuestión, ¿no? Ese doble juego, como que dices, de no sabes si es una esperanza o no. Fíjense que a la ciencia ficción, a la fantasía y al terror a veces los meten a todos juntos dentro de algo que se le llama géneros especulativos, porque especulan con la realidad, ¿no? Especulan con el pudiera ser, con el qué pasaría si. Y también es parte de lo especulativo esta cuestión de que son como, de ahí mismo viene la palabra de especular, es la cuestión del espejo, ¿no? O sea, el realismo muchas veces es un espejo que quiere reflejar la realidad, que quiere mostrar la realidad como es, ¿no?
En cambio, estos géneros especulativos son un espejo cóncavo o un espejo eh, chueco, por así decirlo, un espejo doblado que lo que pretende es deformar la realidad para mostrar más una parte de ella, ¿no? O sea, está como ser una lupa amplificadora en cierta medida, creo yo. Interesante, mi hermano. Sí, tienes razón en eso que dices. Se muestra de otro punto de vista la realidad. Vamos que volamos para allá. Hermano, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos encontrar tus textos, tus redes sociales? Pues me pueden encontrar en ¿Tienes? Facebook, aquí con el nombre con el que aparezco, Krishna Sánchez, que se escribe medio raro, pero si le ponen ahí en Facebook, les aparezco, es la red social que tengo. Por ahí si me googlean, también les van a aparecer textos míos que he publicado varios en revistas digitales, entonces pues también es una forma de leerme, ¿no? Si me buscan por ahí en internet. Pues ahí está. Muchas gracias, Guinness, por habernos contado estas cosas maravillosas. Gracias por aceptar la invitación. Un placer escucharte. Muchachos, ¿quieren comentar algo? Ya para despedirnos. No, pues de nuevo, gracias. Ahora sí que este espacio es nos sirve un montón para aprender. Y fíjate que tocaste el punto de la percepción, que es casi siempre caemos en eso, ¿no, Memo? En el tema de la percepción en todos nuestros diálogos. Pero gracias, Krishna, también por los consejos que así, sin necesidad de lanzarlos como consejos, pues ya no los diste. Gracias. No, hombre, pues las gracias se las debo yo a ustedes por haberme invitado, por tenerme aquí, por interesarse en lo que hago y la verdad fue una plática bien amena, como decían, el tiempo se pasó bien rápido, estuvo bien divertido. Agradecerte por haber estado yo llegué un poco tarde, pero acá se oyen cosas muy interesantes de la charla y pues darte las gracias y pues nos vemos cuando nos veamos. Gracias, Krishna. Cuídense.